la presente campaña agrícola o de soja en este caso, estamos en una etapa bastante importante para el desarrollo fenológico de los cultivos. Tenemos siembra de variadas épocas, comenzando desde el mes de septiembre, incluso se han cerrado en varios lugares la siembra en el mes de noviembre. Primera semana prácticamente se han cerrado todos los lotes con la implantación del cultivo. Por supuesto, en este caso, los cultivos más adelantados que están hoy día en la etapa de formación de vainas, algunos con formación de granos, están en un periodo que justamente amerita los cuidados correspondientes. En este sentido, desde el punto de vista de la incidencia de plagas y enfermedades, son sumamente importantes tener en cuenta para establecer un plan de manejo acorde a cada situación que vaya presentándose. En lo que se refiere a plagas, lo que se está viendo mucho es la incidencia de trips en los cultivos, que justamente los productores están realizando las labores de control para esta plaga específica. Por supuesto, la incidencia también de chinches, especialmente la chinche marrón, que está comenzando su incidencia también en aquellos lotes que están en el periodo de formación de vaina, formación de granos, que justamente en esa etapa se tiene que tener muy en cuenta las tareas de manejo que refiere a esta plaga. En cuanto a lo que es enfermedades, sí tenemos incidencias de las manchas foliares, específicamente cercóspora, mancha anillada, que por las características de cultivo de Paraguay o el sistema de cultivo, hace que la incidencia de esas enfermedades comience en una etapa temprana debido a la disposición de la fuente de inóculos en el perfil del suelo y con las lluvias que estamos teniendo permite la infección en las plantas y especialmente en el tercio inferior de la planta donde se establece la enfermedad. Luego tenemos ya también el reporte de incidencia de roya de soja en los cultivos, que en este caso este es un hongo también que ataca al cultivo y se transmite a través del viento de un lugar a otro. Por ello es fundamental tener en cuenta también el manejo de este organismo patógeno, ya que su carácter explosivo hace que rápidamente vaya diseminándose de un lugar a otro. Señor Wilfrido, hablaba de varias justamente plagas y enfermedades. De estas que mencionó que se están registrando en esta campaña, ¿cuál sería la más peligrosa o que podría afectar fuertemente al rendimiento de los cultivos? Bueno, todos son importantes, ¿verdad? Desde el punto de vista de la plaga, sabemos la importancia que tiene el- los chinches, que justamente lo que esta plaga hace es empieza a chuparle, digamos, al grano, ¿verdad? Y producen granos chuzos, mal deformados y afecta a los rendimientos finales, ¿verdad? Y es una plaga bastante difícil de manejar desde el punto de vista de que hay justamente incidencia o ataques masivos, porque la eclosión de esta plaga no se da en una sola vez, sino es en forma secuencial que se van dando. Por ello es fundamental el monitoreo de campo y establecer las tareas de control químico con la aplicación de insecticidas que pueda tener control sobre el mismo, ¿verdad? Entonces el control tiene que ser permanente, especialmente cuando la soja entra en la etapa de formación de granos, porque justamente ahí es lo que ellos empiezan a tener su mayor efecto, ¿verdad? Desde el punto de vista de lo que es enfermedades, también hoy día todo el manejo que refiere al mismo se tiene que hacer de manera preventiva. Eh, Preventiva entre comillas porque las recomendaciones de manejo justamente se establece a partir del estadio vegetativo temprano, ya sea para enfermedades como el complejo de manchas que llamamos. Ahí tenemos los que causan el complejo de enfermedades de fin de ciclo, que justamente tiene que ser realizado el manejo de los mismos de manera
temprana. Estamos hablando del estadio B4, B6 que deben ser realizadas las aplicaciones de fungicidas para evitar que la enfermedad se establezca plenamente en la planta y en el cultivo. Luego, para el tema de roya de soja, por supuesto, también el manejo es de manera preventiva y tener muy en cuenta las condiciones climáticas que hoy día se está presentando. Ya existe el reporte de incidencia de la enfermedad a través del organismo de control oficial que tenemos, como es el CENAVE, que ya hizo el reporte de la aparición de esta enfermedad en los cultivos de soja. De ahí la importancia del monitoreo permanente de los cultivos y también establecer las aplicaciones de fungicida de manera preventiva para evitar que la enfermedad también se establezca plenamente en el lugar, en el cultivo, en el lote, en la planta y de tal manera tener en cierta manera controlada la situación de incidencia y dispersión de la enfermedad en la soja. Hablaba de esta aparición justamente de la roya y que ya se da esa alerta. Señor, en el caso de, hablaba de prevención justamente, ¿cómo se puede trabajar en esa prevención? Y después viene ya el control, ¿verdad? En el caso de que se da justamente en la aparición de estas plagas, ya viene el control, pero hay también un trabajo previo para poder tratar de prevenir la aparición, ¿verdad? Justamente se establece, en este caso, hay una norma fitosanitaria que el SENAVE estableció a partir del año 2010, que se llama la pausa fitosanitaria, que es justamente en el periodo de invierno de 3 meses, no tiene que haber cultivo de o plantas guachas de soja porque este organismo patógeno o la roya de la soja solamente sobrevive de plantas vivas. Entonces la importancia de eliminar plantas guachas durante ese periodo entre zafra es sumamente importante. Entonces ahí hablamos de una prevención, o sea, evitar que la enfermedad se establezca de manera temprana en los lotes comerciales que se van a establecer en el cultivo siguiente o durante el verano. De ahí la importancia de eliminar cualquier planta guacha de soja que está alrededor de los lotes y dentro de los lotes de cultivo, porque son los responsables de iniciar la infección primaria en la planta. Entonces hablamos de una tarea de prevención. Asimismo, la aplicación de fungicidas en periodos que podría ser crítico para la planta y que sean favorables para el desarrollo de enfermedad. A medida avanza el periodo fenológico, el cultivo entra en una etapa en el cual deben ser manejado de manera correcta. En este caso, el uso de fungicidas es sumamente importante para evitar que esta enfermedad y otras se establezcan en la planta. Por eso, hoy día se establece como un nuevo paradigma o un nuevo concepto de manejo, que es la aplicación temprana de fungicidas. Estamos hablando, como le decía, del periodo vegetativo entre B4 y B6, hacer las primeras aplicaciones de fungicida a fin de evitar que ese organismo patógeno se establezca plenamente en el cultivo. Y por supuesto, también está el uso de variedades resistentes, en el cual justamente es una forma de manejar la enfermedad utilizando genes o variedades que portan esos genes de resistencia para esta enfermedad específicamente como la roya de la soja. Perfecto, señor Wilfrido. Hablaba también de las trips, puede ser que justamente estuvimos conversando con algunos productores y hablaban de ya la presencia de esta plaga en los cultivos. ¿Cómo es el manejo de esto y qué tanto puede llegar a afectar? Sí, justamente los trips generalmente se establece cuando hay periodos de alta temperatura y también estrés hídrico durante la etapa de desarrollo del cultivo, ¿verdad? Son las condiciones óptimas que necesita la plaga para poder desarrollarse, ¿verdad? Y esto afecta justamente el área foliar de la soja, ¿verdad? Y hasta en cierta manera puede tener efectos negativos en la capacidad fotosintética de la planta, porque entendiendo que la fotosíntesis se realiza a través de las hojas y esta plaga principalmente afecta el área foliar del cultivo. Por ello es fundamental
el control del mismo por medio de la utilización de insecticidas que tienen eficacia sobre el mismo. También con respecto a lo que viene a ser el clima, ¿cómo afecta el clima a lo que es la aparición de estas plagas? Se habla de repente de muchas lluvias o de el calor también influye. ¿Cómo específicamente es el clima que hace propicio la aparición de las plagas? Sí, justamente el clima es lo que determina la aparición de una plaga determinada. En este caso, las lluvias también son importantes. No quiere decir que no llueva, que no vamos a tener aparición de plagas, ¿verdad? Y más se manifiesta en periodos calientes como estamos teniendo con temperaturas altas, ¿verdad? La incidencia de trips son bastante importantes. Y por supuesto de chinches que también son plagas, o sea, es una plaga especialmente la chinche marrón que afecta mucho a la calidad de los granos porque, como le decía, es una plaga que afecta directamente, en este caso, colocando su estilete en los granos que se van formando dentro de las vainas y empieza a absorber sustancias de la semilla o del grano que se va formando dentro del mismo. Y como le decía, esta plaga aparece de manera secuencial o la eclosión es de manera secuencial en los cultivos. Por ello es tan importante evitar que también la plaga llegue a un nivel poblacional alto y que pueda complicar el manejo del mismo, ¿verdad? Por ello, el monitoreo de campo es sumamente importante para, en este caso, identificar la presencia del mismo en el área y realizar el control del mismo por medio del uso de insecticidas.